Padre, yo te doy gracias, Dios, en esta tarde, Padre Celestial. Casi tarde, Señor. Me siento bendecido, Dios, de poder haber llegado a este lugar, al lugar de tu presencia. Los niños pueden pasar a su salón, Padre. De poder acercarme, Señor, a ti, Señor, nuevamente, Dios, para servirte, para poder alabarte en esta mañana como lo hemos hecho hoy, Padre Celestial. Y poder, Señor, escuchar y poder predicar y compartir el evangelio de nuestra salvación. Padre, sé tú, Señor, y no yo. Sea tu palabra, Señor, la que esté llegando a los corazones de mis hermanos, Dios. Sea tu evangelio el que comience a hacer la obra y a transformar nuestras vidas en la dirección de lo que tú quieres hablarnos. Y no sea a nosotros la gloria, Señor, sino solamente a ti, porque tú eres digno, Señor, de recibir alabanza, adoración y honra. No a nosotros la gloria, dice la Escritura, sino a ti, Cordero Santo, el Rey de Reyes, Señor de señores, Padre. A tu nombre sea toda la alabanza y toda la adoración. Toma en control la vida de este siervo inútil, Dios, para poder, Señor, hablar las verdades bíblicas, las verdades del evangelio, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Padre. Amén y amén. Gracias a Dios. Tome su lugar, pues. Vamos a comenzar, iglesia, y yo quiero comenzar haciéndole una pregunta a cada uno de ustedes o a la iglesia en general. Una pregunta que pudiera parecer absurda, ponga atención, o pudiera incluso hasta cierto punto parecer agresiva en nuestras vidas. Pero aquí en Aliento hemos entendido que el Señor muchas veces nos va a confrontar, y cuando nos confronta lo hace para que haya crecimiento en nuestras vidas. Así que esta pregunta, hermanos, o a través de esta pregunta, debe de existir en nosotros una respuesta, una verdadera certeza, una verdadera convicción a lo que les voy a preguntar ahorita. Amén, ¿está listo? Bueno, mire, la pregunta es: ¿cuántos podemos decir que somos hijos de Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos decir que somos hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos verdaderamente podemos decir que somos hijos de Dios? Amén. Muy bien, iglesia. Bueno, pues aunque parezca absurdo, hermanos, las iglesias están llenas de simpatizantes del evangelio. Esta es una verdad. Por eso les decía, suena algo agresivo, pero yo tengo que hablarle la verdad. Las iglesias y las congregaciones están llenas de simpatizantes del evangelio. Y ser simpatizante del evangelio es muy diferente a realmente ser hijo de Dios. Porque ser hijo de Dios implica participar realmente de las cosas que el evangelio y que el Señor nos enseñó y nos predica en su palabra. Muchos pueden decir, iglesia, que son hijos de Dios, pero pocos realmente no solamente pueden decirlo, amén, sino que pueden demostrar que son verdaderos hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no se trata, iglesia, de nada más pararnos aquí al frente y hacer una confesión de fe. No se trata de eso, sino, hermanos, se trata también de ¿qué? De compartir, de practicar y de vivir conforme a los principios y conforme a los mandamientos de Dios. Por eso muchas veces cuando los pastores invitamos a las personas, primero, no tiene que ser el primer día que vienen a la congregación, porque tiene que haber un entendimiento de quién es Cristo. Cuando invitamos los pastores a las personas que vienen por primera vez, pásenle aquí al frente, hermano, venga, porque dice la palabra que si confesamos con nuestros labios, y usted hace la confesión de fe, usted va a decir lo que yo le voy a decir y usted lo va a repetir. A muchos así nos hicieron pasar al frente, y muchos estábamos ahí: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. No estoy diciendo que esté mal, es parte de confesar esa verdad con nuestros labios. Pero realmente, iglesia, lo que debe de existir en nuestras vidas cuando hay ese convencimiento es que vivamos conforme a los principios y a la voluntad de Dios. Amén. Nadie quiere decir amén. Ya se asustó y todavía apenas estoy empezando. Ahora, yo quiero decirte algo: no se trata de exhibir a nadie. Esa no es la intención de lo que te estoy diciendo, no, hermano. Se trata de algo más serio. Se trata de tomar tu cruz. Se trata de tomar esa cruz y verdaderamente seguir a Cristo, hermano. Porque lo que realmente es preocupante en las iglesias es que están llenas de personas que piensan, escucha bien esto, que piensan que son salvas, pero realmente no lo son. Eso es lo preocupante. Y muchos podemos decir: ay, hermano, pues si lo que quería yo era venir ahora a recibir bendición. Esta es bendición. Que tú sepas que no basta con estar sentados ahí, hermano. Afortunadamente el Señor no ha venido por segunda vez. Y si tú no has realmente creído en el Señor, tú y yo tenemos la oportunidad de realmente empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque esto es lo que verdaderamente nos hace hijos de Dios.
Amén. No solamente decirlo, no solamente venir y sentarnos. A mí me preocupa que en muchas iglesias estén personas sentadas y que realmente no hayan aceptado a Cristo en su corazón. Mira, en la semana estaba ahí, se me olvidó, se le iba a mandar a Ladies y a Natán esto, porque tiene que ver con los jóvenes. Y decía un predicador, y estaba viendo esta predicación, y me hizo reflexionar muy seriamente en esto. Y luego él decía, es que me sorprende lo que está pasando. Dice, unos papás que dicen, ya cristianos, que dicen, es que yo prefiero que mi hijo esté aquí en la iglesia por los jóvenes, aquí ande allá afuera. Oiga, aunque estén allá jugando, pasándose la chipocludamente nada más, y esto y lo otro, sí, es que yo prefiero que esté ahí, aquí ande en el mundo. Y decía este predicador, y comparto lo que él piensa, y decía, es lo mismo que esté en la iglesia y esté allá afuera, si no se les predica la verdad, porque lo que importa es la salvación del alma de los jóvenes. Qué tremendo, porque hemos hecho de la iglesia un juego. Por eso nuestra iglesia, por eso nuestros jóvenes vienen 3, vienen 4. Porque cuando el día que dicen los hot dogs y todo se llenó de hot dogs y todos vinieron a la fiesta y todos los jóvenes éramos como 15 jóvenes. Y el día que vienes el sábado somos 5 jóvenes. Amén, no me importa. Tomé la decisión, no más. Aquí lo que necesitamos es que nuestros jóvenes sean salvos, no que se la pasen muy bien. Claro, lo podemos hacer dinámica la cosa, sí, pero a mí lo que me interesa es la salvación de las personas. Así estamos en la iglesia. A mí lo que me interesa, amados hermanos, es nuestra salvación. No es que tú vengas a pasarte un rato muy bonito dentro de la iglesia. Claro, eso lo hacemos todos nosotros. Cuando venimos dispuestos a alabar a Dios, cuando venimos dispuestos a ¿qué? A sentarnos y congregarnos y no estarnos durmiendo y estar participando de la palabra de Dios. Eso lo hacemos todos nosotros y pasamos un buen tiempo, sí lo podemos pasar cuando terminamos y al final no nos queremos ir y convivimos y compartimos y nos saludamos y platicamos y estamos aquí. Todo está muy bien, pero lo más importante, iglesia, es nuestra salvación. ¿Tú lo crees o no lo crees? Amén. Por eso parte del propósito, por eso parte de la intención por la cual creo yo que Dios formó esta congregación. Es porque necesitamos predicar, número 1. Es porque necesitamos aprender y vivir las verdades que Dios nos ha dejado en su palabra. Subraya lo último, vivir. Necesitamos vivir lo que predicamos. Eso es lo que estamos buscando aquí en Iglesia Aliento. Vivir lo que predicamos. No solamente decirlo, sino realmente vivirlo. ¿Estamos dispuestos a esto? ¿Estás dispuesto realmente a vivir conforme a los propósitos de Dios? Amén. Entonces ya podemos continuar, ahora sí, podemos empezar la predicación del día de hoy. Amén. Mira, existen diferencias o diferentes características entre aquellos que son hijos de Dios y no lo son. Un verdadero hijo de Dios, iglesia, una característica de un verdadero hijo de Dios, una característica particular que nos habla, escucha bien, de una verdadera conversión. Y a su vez que nos habla precisamente, o por consiguiente, de una salvación realmente adquirida, le encontramos en la palabra de Dios. No es algo que yo me inventé. Busca Romanos, por favor. Ahí en la escritura, en tu Biblia. En la pantalla lo vamos a poner si no traes Biblia. Romanos 8:14. Busca lo que dice ahí. Aquí encontramos una característica muy particular de aquellos que son hijos de Dios. Te voy a dar tiempo para que tú lo encuentres. En la pantalla ya lo tenemos y dice lo siguiente. Amén. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos que son hijos de Dios. Yo te pido que repitas conmigo, los que son ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay un principio, iglesia, que hace la diferencia entre los que son y los que no son hijos de Dios. Y es un principio que no me estoy inventando yo. Por eso le digo siempre, no se enoje conmigo, enójese con el Señor, que fue el que escribió esto o inspiró esto en los profetas. Pero mire lo que dice aquí, ¿sí? Estos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay un principio fundamental entre los que no han y los que han realmente aceptado o recibido el Espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo. Amén. Y ese principio lo podemos ver aquí. Es que todos los que somos hijos de Dios debemos o debiéramos estar siendo guiados por el Espíritu Santo. Amén. Usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. Este principio, iglesia, parte desde el momento en el cual nosotros reconocemos que somos pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí?
Levante su mano. Yo creo que todos somos pecadores, todos fallamos todos los días. Amén. Entonces, desde ahí parte este principio, en saber que somos pecadores y tenemos una necesidad. Y esa necesidad es la necesidad de un Salvador. Lo que te lleva es algo que ya conoces. Lo que te lleva ¿a qué? A un arrepentimiento y a la aceptación de Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Amén. Pero, escucha bien lo que te voy a decir. Pero, y siempre que hay un pero, pon atención. Aceptar a Cristo no solo implica decirlo. No solo implica decir, Señor, sí, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Amén. No solamente implica eso, implica cederle nuestros derechos a Dios, hermanos, al mismo Dios que nos dio precisamente esos derechos. El derecho de libre elección, el derecho de libre acción, llámese libre albedrío, nos lo dio Dios. Pero el ser hijo de Dios consiste en precisamente decirle al Señor, gracias, tú me has dado esto, pero Señor, yo los regreso, te los entrego a ti, porque quiero ser guiado por el Espíritu Santo, quiero sujetarme a tu voluntad, quiero sujetarme a tus principios y a tus mandamientos, quiero que gobiernen mi vida. Eso implica ser hijo de Dios, eso implica seguir a Cristo. Esto quiere decir que todos y cada una de mis decisiones a partir de ahora estén siendo filtradas por la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a obrar en esta situación? Todas mis decisiones tienen que estar filtradas y sujetas, escúchalo bien, a la aprobación. Tienen que estar sujetas a la aceptación y a la guianza del Espíritu Santo. Si no lo hacemos así, muy probablemente nos vamos a meter en muchos problemas. Mi pensar, mi actuar, mi sentir y hasta mi hablar deben estar sujetos a la voluntad de mi Padre Celestial. Eso, iglesia, subráyalo, es ser un hijo de Dios. Porque aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son considerados hijos de Dios. Mira, vamos a poner en la pantalla, por favor, del archivo. Tú no lo traes ahí, Gálatas 2:20, nueva traducción viviente. Mira cómo dice este texto, que nos abre más el entendimiento. ¿Cuántos siguen siendo hijos de Dios hasta lo que llevamos ahorita? ¿Sigue siendo usted hijo de Dios? Bueno, qué bueno, gracias a Dios. Seguimos en el mismo canal. Mire, dice aquí, Gálatas 2:20, nueva traducción viviente. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya no gobierno mi vida, ahora está Cristo habitando en mí. Ese hombre que yo era anteriormente ya quedó en el pasado, porque ahora Cristo vive en mí. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo, sí, es cierto, en este cuerpo terrenal, seguimos viviendo en el mismo cuerpo, pero mira lo que dice, pero dice, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira, parafraseando este texto que te acabo de leer, entendemos perfectamente que aquellos que hemos puesto nuestra fe, que aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, somos hijos de Dios por esa causa. Porque hemos dejado de vivir en la carne para comenzar a vivir en el Espíritu. Y cuando tú vives en el Espíritu, tú vives gobernado por ese Espíritu que fue depositado y puesto en ti. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Y esto nos encanta. A veces decimos, es que ahora yo soy nueva criatura en Cristo Jesús, hermanos. Físicamente seguimos habitando un cuerpo terrenal, pero en lo espiritual ya no practicamos. En lo espiritual ya no vivimos. En lo espiritual ya no actuamos conforme a los placeres, conforme a los deleites de la carne. Porque ahora el que gobierna nuestras vidas, iglesia, ahora el que dirige nuestro caminar es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? Amén. Gracias a Dios. Mira, no estás hablando con alguien que no se ha equivocado. No estás hablando con alguien que no ha pecado. Estás hablando con alguien que efectivamente es todo esto, todo lo contrario a lo que Dios dice, pero que está esforzándose y que con el Espíritu de Dios, iglesia, está siendo guiado hacia el camino de la salvación. Y eso es lo que tiene que pasar en cada uno de nosotros. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Esto es lo que debe de estar pasando, iglesia, en la vida de un verdadero hijo de Dios. Tiene que estar siendo gobernado. Metafóricamente hablando, según el texto de Gálatas, cuando dice que ha sido crucificado, esto quiere decir que hemos crucificado, te digo metafóricamente, al hombre de antes. ¿Sí? Ha sido muerto el hombre de antes para dar paso al nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Y un nuevo hombre en Cristo Jesús tiene una característica especial, y esa característica es la que está en Romanos 8:14, es guiado por el Espíritu Santo.
Y cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, mira, déjame te digo que eso hace gran diferencia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya no te gobiernas tú. Ya tus decisiones no son en la carne, sino son a través de la palabra de Dios. Y créeme, iglesia, que cuando tú empiezas a entender esto, que no es de la noche a la mañana, tú puedes decir de qué se trata esto. A mí me costó años poder ir entendiendo, poder ir madurando y sobre todo, escucha esto, poder ir viviendo en la voluntad de Dios. Fueron años, iglesia, pero aquel que se compromete, realmente su vida es cambiada y transformada de parte de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es cierto, seguimos teniendo un cuerpo terrenal, un cuerpo corruptible, un cuerpo que se desgasta con el paso del tiempo. Usted cada día que me va viendo con más arrugas, me va viendo más viejo. Pero, iglesia, tenemos un espíritu que dice la Escritura que se renueva día a día. ¿Gracias a qué? A que confiamos plenamente en aquel que dio su vida por nosotros. Amén. ¿Cuántos creen en el Señor? Yo creo en Él. Y ese es el Hijo de Dios, el que va cambiando y transformando nuestras vidas. Por eso pregúntate lo siguiente, iglesia. ¿Estamos dispuestos? Porque de ahí parte todo. ¿Estás dispuesto a cederle a Dios? ¿A entregarle a Dios el control total de tu vida? ¿Entregarle al Espíritu Santo el control total de tu vida? Puedes decirle ahorita ahí en tu lugar al Señor, decirle: Señor, ya no se haga mi voluntad. Puedes decirle eso, te atreves a decirle eso y decirle: Señor, ya no se haga tu voluntad, sino hágase conforme a tu voluntad. Gobierna, controla y dirige mi caminar. ¿Te atreves a decirle eso al Señor? Porque no es un juego, iglesia, el cristianismo. Es lo que te digo, podemos estar sentados ahí sin ser realmente cristianos, sin haber aceptado a Cristo. Porque aceptar a Cristo nos lleva a vivir de una manera diferente a la que vivíamos antes, que éramos esos hombres viejos del cual habla Gálatas en la palabra. Amén. Entonces, hermanos, ¿estás dispuesto a esto? ¿Estás dispuesto a decirle: Señor, yo sabiendo ya no voy a ir a comer a donde yo quiero ir a comer? ¿A dónde quieres que vaya yo a comer, Señor? ¿Verdad? No se crea, pero esa es la verdad, es entregarle a Dios completamente nuestras vidas. Esto debe de ser la manera de vivir de cada uno de nosotros, de aquellos que decimos ser hijos de Dios, dado que ¿qué? Dado que fuimos sellados con el espíritu de la promesa. Amén. Cuando tú recibes a Cristo genuinamente, tú eres sellado con el espíritu de la promesa. Tú recibes al Espíritu Santo. Amén. Y yo creo que, bueno, yo espero que todos hayamos sido sellados por el Espíritu. Decir que somos guiados por el Espíritu Santo, iglesia, no es simplemente una frase bonita como la que pusimos en el Facebook, en la página de la iglesia, y que decía, que quedó muy bonito y que decía guiados por el Espíritu. No solamente es una frase bonita, es darle la autoridad, es darle la libertad y el control total a Dios para que Él pueda, escucha esto, ejecutar en nosotros los cambios que sean necesarios. Amén. Nadie dijo amén. Cambios que muchas veces van a ser dolorosos en tu vida, que no quieres dejar, porque hay cosas y habrá cosas que necesiten ser cambiadas en tu vida. Si tú reflexionas ahorita, tú puedes pensar en cosas que deban de ser cambiadas en tu vida. Yo como hombre puedo decir: Señor, yo necesito tener más dominio propio. Son cosas que tienen que ser cambiadas en mi vida. Habrá cosas también, escucha, que tengan que ser eliminadas y borradas por completo de tu vida. Amén, gloria a Dios. Habrá cosas, en mi vida hubo cosas que tuvieron que ser borradas y cambiadas completamente. Una de ellas es que yo antes hablaba el 90% groserías. El 90% yo estaba hablando y decía groserías. Y los que me conocieron en un pasado en la universidad sabían que estábamos jugando fútbol y era una grosería tras grosería. Y un día, cuando el Señor me llamó y el Señor me escogió y yo acepté a Cristo en mi corazón, y un día me pone de pastor de jóvenes en una iglesia, y la primera pregunta de ellos era, y no les di mi testimonio y me decían: ¿y no le da miedo estar subido ahí arriba y predicándonos y que se les haga una grosería? Pues miedo no me da, pero tampoco soy perfecto, o sea, estoy en un cambio. Lo que sí les puedo decir es que ahorita, si decía 90, ahora ya nada más digo una, decía, si les decía, pero esa es la verdad. Que Dios cambió mi vida con el paso del tiempo, fue quitando estos malos hábitos de mí. Eso es darle el gobierno a Dios en tu vida. Que va a haber cosas que necesiten ser cambiadas. Amén, iglesia. Prácticas, actitudes, incluso pensamientos pecaminosos que dominan, iglesia, y que deleitan nuestra carne, tienen que ser cambiados. Por lo cual muchas veces, iglesia, nosotros no estamos dispuestos a cederle el control a Dios. Por eso muchos no quieren ser hijos de Dios. Porque no están dispuestos a cambiar sus hábitos, porque no están dispuestos a dejar el mundo,
Porque para ellos el mundo es poder hacer todas las cosas y todas las barbaridades que estamos haciendo el día de hoy en el mundo, es seguir dándole placer a la carne. Por eso muchos no queremos ser hijos de Dios. Pero bueno, iglesia, yo te lo dije, aquí en esta iglesia les vamos a predicar la verdad. Dice la Escritura que aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no te estoy diciendo, ya, mañana enciérrate en una burbuja y ya no hagas nada, no le hables a nadie. No, iglesia, pero también fuimos puestos, dice la Escritura, en medio de una generación perversa y maligna, para ser luminares en el mundo, para alumbrar a los que están alrededor de nosotros. Nosotros hemos sido llamados a hacer algo diferente. No somos mejores, somos iguales que todo el mundo, pecadores, pero convencidos de una verdad, de que si Cristo está en nosotros, nosotros podemos hacer la diferencia. Amén. Yo estoy dispuesto a eso. Yo quiero ser diferente. Yo le digo a los jóvenes aquí en el colegio, le digo a los jóvenes, oigan, es que ¿por qué siempre quieren hacer lo mismo que los demás? Son unos borregos. Sean diferentes. Si aquellos están tomando, ustedes dejen de tomar y díganles, yo no le hago eso. Todos queremos hacer lo mismo. Ustedes y yo hemos sido llamados, iglesia. Ese es el verdadero llamado de la congregación, creer en Cristo para ser diferentes y ser la sal de la tierra, dice la Escritura. Y ser lámparas encendidas para alumbrar en medio de la oscuridad. Porque este mundo, iglesia, realmente se está perdiendo. Las familias se están desintegrando, los jóvenes se están perdiendo. Estamos viviendo tiempos complicados. Nada se le escapa a Dios. Todo está bajo el control de Dios, pero esa es una realidad. Y Dios nos tiene aquí para ser diferentes y hacer un cambio. Amén, iglesia. Mira, te voy a decir algo. Dice Romanos 8:5. Nueva traducción viviente, no lo busquen, va a la pantalla. Esta es otra versión que usamos mucho aquí en la iglesia porque nos da mucha luz. Después de la Reina Valera la tenemos también como una Biblia que nos apoya. Y dice lo siguiente. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, dice, piensan en cosas pecaminosas. Tú puedes hacer un autoanálisis de tu vida. Hermano, es que pecado no nada más es fornicar. Es que pecado no nada más se refiere a la sexualidad. Pecado se refiere también a faltarle respeto a tu esposa, a tus hijos. Hay muchas cosas. Aquí no hay pecados grandes ni chicos. Tanto el que mata como el que es infiel también, hermanos, es pecado. Tenemos que retomar esas cosas, hermano. Tenemos que ser confrontados en esas cosas. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Si nuestra mente sigue siendo gobernada por la carne, seguramente vamos a seguir pensando de manera pecaminosa. Pero dice lo siguiente, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Esta es la importancia de que el Espíritu de Dios realmente esté habitando en nuestras vidas. Por eso hablamos tanto de una conversión genuina, porque es necesario que el Espíritu de Dios esté habitando en nosotros. No que sea la única manera. Mire, iglesia, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos arrepentimos, ustedes automáticamente, o todos nosotros, fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Amén. Y el Espíritu de Dios ya no se va de ti, pero sí se entristece. Entonces hay dos cosas: o no está en ti porque no hubo una conversión genuina que se nota en tus actos de fe, como lo es el bautismo, como lo es el que vivas la palabra, ¿sí? O no hubo una conversión genuina, o sí la hubo en ese momento y creíste en Él, pero tu Espíritu Santo ahorita está contristado, está entristecido porque estás apartado de la verdad. Porque para que el Espíritu Santo pueda ser avivado, tú necesitas relacionarte con Él constantemente. Ok, pero el Espíritu Santo ha sido puesto en ti. Si está ahí, hermano, es que yo sí recibí a Cristo, estoy convencido que Él está en mí. Por eso, hermano, pero ¿cómo está tu vida? ¿Realmente estás pasando tiempo en la presencia de Dios? Porque si no, el Espíritu Santo está bien, ahí lo tienes, pero está apagado. Necesitas encenderlo, necesitas avivarlo. Amén, iglesia. Bueno, no me adelanto porque si no digo muchas cosas. Hay quienes siguen viviendo en la concupiscencia de sus pecados, en la carne, bajo el dominio de la carne, bajo el gobierno de la carne. Y esto definitivamente atiende a una naturaleza pecaminosa o de pecado, iglesia. Y es imposible no ir al Génesis y recordar un poquito, hermano, que cuando hablamos de nuestra naturaleza pecaminosa, es recordar, escucha esto, que todos nacimos bajo una condición de pecado original. Amén. Ese es el pecado de Adán. Todos nacemos así. Y esa es la naturaleza que hasta el día de hoy sigue dominando a muchos que nos decimos ser creyentes y cristianos, y que espero que no sea el caso de cada uno de nosotros. Por eso es importante hablarnos con la verdad. Por eso es importante hablar estas verdades. Esto
lo dictó, esto lo estableció, esto lo inspiró, es la palabra correcta, el Señor. La Biblia es de inspiración divina. No es algo que alguien se sacó de la manga y escribió muy bonito, no, lo inspiró Dios. Y a Dios le importa que nosotros realmente seamos confrontados con su evangelio, que podamos mirarnos, sacar a descubierta delante de este espejo que es la palabra de Dios, y podamos descubrir las cosas que estamos haciendo mal y que están incorrectas y fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que al Señor le importa. ¿Al Señor no le importa sanarme? Pues seguramente sí, sanó a muchos enfermos. ¿No le importa prosperarme? Pues sí, a final de cuentas vivimos gracias a Dios. Hermano, pero la prioridad de Dios no es sanarte ni prosperarte. La prioridad de Dios es tu salvación, es tu santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie veremos al Señor. Eso es lo que le importa. El Señor no es así, pero aún por encima, como siempre lo hemos comentado, de nuestra sanidad, de nuestra voluntad, hay una voluntad suprema y soberana, que es la de Dios. Amén. Y siempre se va a hacer lo que Él determine. Amén, iglesia. Amén. Bueno, iglesia, entonces, si hacemos un análisis de nuestros problemas, me encanta poner ejemplos. Si hacemos un análisis de nuestros problemas, de nuestras discusiones, de nuestras diferencias en la vida, de nuestros problemas personales, familiares, laborales y matrimoniales, iglesia, usted se va a dar cuenta, ¿sí?, que son a causa de nuestro pensar, que son a causa de nuestro hablar y de nuestro actuar en la carne. Amén. Los problemas que tenemos en la vida, escuche lo que le estoy diciendo, son a causa, la gran mayoría de ellos, de nuestro pensar, de nuestro hablar y de nuestro actuar en la carne. Y yo le voy a poner un ejemplo, se lo voy a poner bien fácil. ¿Cuál fue el último problema que usted tuvo en su casa? ¿Cuál fue el último problema que usted tuvo en lo personal? ¿Cuál fue el último problema que usted tuvo en su trabajo, con sus hijos, con su esposa? Por favor, yo le invito, tómese un minuto, reflexione, piense, ¿cuál fue el último problema que ustedes tuvieron? Piensen, le voy a dar un segundo ahí, unos segundos, piensen. Bueno, le voy a decir algo, yo le puedo garantizar que tuvo que ver precisamente con el pensar, que tuvo que ver precisamente con el hablar, o que tuvo que ver precisamente con el actuar en la carne. Analícenlo bien. Y todo, absolutamente todo, la gran mayoría de nuestros problemas tienen que ver con acciones de la carne, porque seguimos gobernados por la carne. Y el hablar y el pensar y el actuar en la carne nos lleva a tomar malas decisiones en nuestra vida. Yo le puedo garantizar esto, hermano. No es otra cosa que la rebeldía. Esa es la carne, es la rebeldía a toda su expresión, la falta de dominio propio en cada uno de nosotros, producto de dos cosas que te decía yo: de la ausencia del Espíritu Santo o del alejamiento del Espíritu de Dios. No te estoy diciendo que no lo tengas, te estoy diciendo que quizás lo tienes, pero el Espíritu Santo está apagado. En la segunda carta a Timoteo, la palabra, iglesia, nos dice claramente que Dios no nos ha dado un espíritu ¿de qué? De cobardía, sino ¿de qué? De poder, sino ¿de qué? De amor. Y termina diciendo ¿de qué? De dominio propio. ¿Quién nos dio eso? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Él no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de dominio propio, iglesia. Amada iglesia, si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces, iglesia, le voy a decir esto, no digo que ya lo hayamos alcanzado, pero debe de verse una madurez en nuestro dominio propio, en nuestra manera de actuar, hermanos. De manera que podamos, hermanos, afirmarnos en una verdad. De manera que podamos consolidarnos en esta verdad que te voy a decir ahorita, que está en Romanos 8:9. Si hay dominio en nosotros, dice, mas vosotros no vivís según ¿qué? La carne. Esa es la verdad en la que tenemos que estar afianzados. Mas vosotros no vivís según ¿qué? La carne. Si hay dominio propio en nosotros, si el Espíritu de Dios está en ti y en mí, entonces nosotros ya no vivimos según la carne, dice más adelante, sino según ¿qué? El Espíritu. Pero hay algo que me llama la atención después de que dice esto en Romanos. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Está como diciendo, o sea, si realmente tienes al Espíritu de Dios, entonces tú ya no vives en la carne, sino vives según el Espíritu. Esta es la reflexión que tenemos que sacar el día de hoy, iglesia. ¿Vivimos en el Espíritu o vivimos en la carne? ¿Está siendo dominado por el Espíritu o está siendo dominado por la carne?
Los problemas que tuviste últimamente, ¿cuáles fueron? ¿Cuál fue la causa de esos problemas? Y te vas a dar cuenta que muchas veces fueron causa o a causa de falta de dominio propio en nosotros. Que reventamos y explotamos y nos peleamos, o quizás discutimos en el trabajo, con el jefe, etc. En tu casa, con tus hijos, falta de dominio propio. La misma escritura respaldando lo que decíamos al principio. ¿Qué decíamos al principio, hermanos? No se duerma, ya vamos para el final. ¿Qué decíamos al principio? No se acuerda, ¿verdad? Que hay muchos en las iglesias pensando que son salvos y no lo son. Y esa es mi preocupación, hermanos, para con ustedes, para este cuerpo. Que todos estemos convencidos de que vamos en la dirección correcta, de que hemos recibido al Espíritu de Dios. Ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros hacer. Es decir, Señor, queremos vivir conforme a tu voluntad, estar convencidos y seguros que el Espíritu de Dios está en nosotros. Estamos madurando en esa dirección, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Lo que quiere decir que es muy posible que no esté morando en algunos. Si dice esto, es eso, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Esto quiere decir, no es hijo de Dios. Si nosotros no hemos recibido el Espíritu Santo, iglesia, no podemos ser considerados hijos de Dios. ¿Te das cuenta de la importancia del momento genuino en la conversión? De que realmente estemos aquí convencidos por lo que estamos aquí, porque es nuestra salvación que adquirimos en ese momento, la que está de por medio, iglesia. Y mi intención como pastor en esta iglesia es que tú conozcas la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y esa libertad es que podamos acceder a esa salvación que recibimos en el momento de nuestra conversión. Amén. Ahora, yo puedo ver afortunadamente, y ayer platicaba con algunos hermanos, no les voy a decir con quién, pero yo puedo ver en cada uno de ustedes una verdad. Yo puedo ver en cada uno de ustedes un crecimiento y una madurez. Y mire, no se lo estoy diciendo de dientes para afuera. En los que ya tienen tiempo aquí puedo ver una madurez. ¿Saben cómo me doy cuenta yo? Porque no soy Dios. Yo no puedo ver sus corazones, interpretar lo que hay dentro de usted, si está engañándose o no se está engañando. Dios y yo no. Pero a través de cómo se comportan ustedes puedo ver un grado de madurez. Y ese grado de madurez yo lo puedo ver en la capacidad y en la decisión que ustedes han tenido de permanecer aquí en la iglesia, aún y a pesar de la palabra fuerte que estamos predicando, aún de la confrontación. Quiere decir que ustedes han prestado oído al evangelio de salvación. Y eso a mí me habla de una madurez en sus vidas, que no hemos salido corriendo. Nadie de los que estamos aquí, empezando por mí, somos perfectos. Recuerde algo, el pastor es una función como el del evangelista, como el del profeta, como viene el ministerio quíntuple de la palabra. Estamos en el mismo lugar. El pastor no es nadie más que ustedes. El pastor es un siervo de Dios, al igual que ustedes. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Nunca se le olvide esto. Nunca se le olvide que aquí la cabeza es Cristo, no yo. Yo solamente comparto el evangelio. Cristo es la cabeza, Él es quien tiene que dirigir nuestras vidas, amén. Yo puedo ver su madurez a través de esto, porque lejos, escúchalo bien, del evangelio que estamos predicando, de solapar nuestras faltas, de solapar nuestra amistad con el mundo, lejos de eso, ¿sí? Constantemente somos sometidos a la verdad y confrontados con nuestro pecado, ¿sí o no? Usted dígame si no. Usted puede ir a la página de Facebook, a la página de YouTube, que ya tenemos también por ahí, y puede escuchar las predicaciones y se dará cuenta que siempre estamos siendo confrontados. Y no es que al hermano se le ocurra, es que si usted ve a los apóstoles, usted se dará cuenta que Pedro, usted se dará cuenta que Pablo, usted se dará cuenta que Santiago, todos predicaban la misma verdad, porque es la que Dios les había hablado. Y todos predicaban que fuéramos fuertes, que soportáramos la prueba, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en Dios. Yo no sé en qué momento a alguien se le ocurrió predicar otra verdad distinta a esta. Bueno, sí sé. En el momento cuando la ambición, cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros, empezamos a predicar una serie de barbaridades, porque nuestra intención es que las iglesias crezcan. Queremos tener muchos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que quiere la iglesia es que nuestro bolsillo se apachone. No, hermanos. Déjeme decirle que no es el caso. No es el caso. Aquí siempre usted va a ser confrontado con la verdad. ¿Para qué? Para crecer en el Espíritu, para dejar de seguir viviendo en la carne. Porque eso es a lo que nos llama el Señor. Mira, yo traigo aquí un ejemplo muy sencillo. Yo quiero que usted imagine que este vaso que está aquí enfrente, sí lo ven, ¿verdad? Todos. No crea que vamos a hacer la Santa Cena, hermana París. No, ya dijo, el hermano ya trajo ahí la Santa Cena. No, este vaso que está ahí enfrente, imagínese usted que somos nosotros el vaso. Imagine usted que este aceite que está ahí es nuestra carnalidad.
Imagínense que el agua es el Espíritu de Dios. Entre más nosotros nos relacionamos con Dios, su Espíritu Santo ha sido depositado en nosotros. Entre más te relacionas, el Espíritu de Dios empieza a ocupar un mayor lugar en tu vida. Empieza a desechar todo lo que es la carne. Hay una llenura del Espíritu Santo, si es que tú lo has recibido, que es el primer paso. Yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos recibido por lo que les digo. Puedo ver su fidelidad hacia Dios, no hacia mí, su compromiso hacia Dios, recibiendo estas enseñanzas que no son blanditas, ¿verdad? Entonces usted puede ver cómo cuando el Espíritu Santo empieza a llenar nuestras vidas, entonces nuestra carnalidad empieza a salir y el Espíritu de Dios empieza a gobernar a cada uno de nosotros. Amén. ¿O no amén? Ahorita lo vamos a ver ahí. De manera que entre más crece el Espíritu Santo, iglesia, en nosotros, entre más tenemos o más somos llenos del Espíritu Santo, nuestra carnalidad o a nuestra carnalidad le queda menos espacio. Y si tú te sigues relacionando con Dios, entonces el gobierno de Dios, de su Espíritu Santo, su guianza y su dirección van a estar en ti en tiempo completo. Va a haber dominio en ti. Va a crecer el fruto del Espíritu Santo. Y el dominio propio es parte del fruto del Espíritu de Dios. Amén, iglesia. Mira, te lo voy a poner bien sencillo. Nomás aquí para que veas. Mira, no quise quedarme con las ganas. Déjame ver si lo puedo abrir. Sí estás viendo, ¿verdad? Bueno, imagina que este vaso somos nosotros. Y que ese aceite es nuestra carnalidad. Cuando el Espíritu de Dios no esté en nosotros, obviamente este vaso estaría hasta acá, lleno de aceite. Vamos a suponer que el Espíritu Santo esté en nosotros. Que sigue habiendo carnalidad en nosotros, pero está apagado el Espíritu de Dios. Cuando tú te empiezas a relacionar con Él, lo que sucede es esto, hermano. Usted sabe que el agua y el aceite no se mezclan de entrada. Podemos sacar muchas enseñanzas de aquí en base a la Escritura. Pero mira, lo que empieza a pasar, y esto pasa en nuestra vida con el Espíritu de Dios, empieza a entrar el Espíritu Santo en tu vida, y empieza a entrar, y empieza a entrar, y empieza a entrar, y empieza a entrar. Y llega un momento, oye, ya hay una llenura ahí, sí, pero todavía tenemos y seguimos viviendo en la carne. Date cuenta, mira, ahí está. Y de hecho está ya flor de piel lista para salir, como pasa con nosotros. Lo primero que exponemos es nuestra carnalidad. Pero ¿qué pasa si tú te sigues relacionando con el Espíritu de Dios? Si tú sigues en la carrera y sigues trabajando y estás leyendo la palabra de Dios y estás orando en la palabra de Dios y no dejas de congregarse, como dice la Escritura, que algunos tienen por costumbre, porque esto también es bíblico. Tenemos que congregarnos. No, es que yo en mi casa yo veo las predicaciones del pastor, que muy bueno. Está bien, no se trata de eso. Tú tienes que congregarte. Imagínate, tú estás haciendo todo lo que tienes que hacer. Y entonces empieza el Espíritu Santo y sigue trabajando en ti hasta que llega un momento que toda esa carnalidad se empieza a desbordar. ¿Sí? Bien rápidamente así para que tú veas. Eso es lo que sucede en nuestras vidas. Entre más nosotros nos relacionamos con el Espíritu de Dios, la carne va a ir saliendo de nosotros y el Espíritu Santo va a entrar en control y en dominio de nuestras vidas. Yo eso quiero para mi vida, yo no lo sé tú. Por eso es necesario que le pidamos a Dios una cosa. ¿Sabes qué le pidió el salmista? En el Salmo 143:10, búscalo en tu palabra. Busca Salmo 143:10. Salmo 143:10, ya lo tenemos ahí. Mira lo que le dice el salmista. Y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Dice, enséñame a hacer, ¿tu qué? Tu voluntad. ¿Qué nos dice esto? Que no es algo que nosotros podamos hacer por sí solos. Necesitamos a Dios. Necesitamos al Espíritu de Dios en nosotros. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres, dice quién, mi Dios. Tú eres mi Dios. Aquí hay una certeza, una convicción, una seguridad, una fe, iglesia, de que realmente estás en Cristo Jesús. Tú eres mi Dios, por eso tú eres quien tiene que enseñarme a obrar en tu voluntad. Dice, tu espíritu, tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud, hermanos. Si hay alguien que puede guiarnos, si hay alguien que puede dirigirnos en la dirección correcta en nuestras vidas y de manera recta, es el Espíritu de Dios. ¿Tú lo crees? Por eso el salmista le dice, enséñame a hacer tu voluntad, Padre, tú eres mi papá. ¿Cuál padre le enseña a un hijo cuál es el camino por el cual debe de caminar, no? Yo recuerdo cuando yo estaba enseñando a Ricardo a andar en bicicleta. Miren, no le miento, yo creo que hice mucho ejercicio porque andaba uno atrás del que no se fuera a caer de la bicicleta. Se me cayó como 2 veces.
Pero bueno, es parte de, pero anda uno atrás, le enseñas cuál es el camino que tiene que seguir, cómo es que tiene que hacer las cosas. Dice el salmista, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. ¿Cuánta humildad nos falta? ¿Cuánta humildad nos falta? ¿Cuánta soberbia tiene que salir de nosotros? ¿Para qué? Para que el Señor, y le demos al Señor el control de nuestras vidas, iglesia. Amén. Porque la voluntad de Dios es que seamos guiados por su Espíritu. No porque a Él se le ocurrió, porque esto es lo correcto, iglesia, para nosotros. Necesitamos confiar y entregarle a Dios el control de nuestras vidas totalmente, iglesia, de nuestras familias. Necesitas entregarle el control de tus finanzas, que tanto nos puede también, a Dios, y decirle, Señor, aquí están mis finanzas, esto es lo que tengo. Ya te he dicho también en esta iglesia, ¿verdad? Ya lo sabemos de costumbre para los que no están aquí. Aquí lo que gobierna es cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Porque a veces nos estamos peleando que si el 10% y el diezmo, que si el 5, que el 10, olvídate de los porcentajes. Te lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar. Dale a Dios como propuso en tu corazón. Y sabes una cosa, esto es todavía más grave y más peligroso. Hay muchos que están esperando la predicación donde yo les diga, ¿sabes qué, Señor? Es que no, el diezmo ya no es obligatorio. Muchos lo están esperando esta predicación. Porque queremos decir, Señor, ya ves, yo no tengo que dar el 10%. No, hermano, yo de una vez te digo, tú dale a Dios como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Olvídate de los porcentajes, dale a Dios lo que corresponde. ¿Sabes una cosa? Es más peligroso esto, porque entonces esto habla de una gratitud en nosotros. Un día te voy a dar la enseñanza, no ha llegado el tiempo. ¡Qué tremendo! Ya te dije, iglesia, aquí lo que nos importa es la salvación de nuestras almas. Es la salvación y es la rectitud con la que tenemos que vivir para agradar a nuestro Señor. Amén, iglesia. Tenemos que entregarle el control de nuestro ministerio, de la iglesia. Por eso Jesucristo es el centro y su palabra es el alimento, Señor. Dios es quien gobierna esta iglesia y así va a ser, y así espero que sea por la eternidad y por los siglos, aun cuando yo no esté aquí. Alguien va a ocupar este lugar para seguir predicando la Escritura, y no necesariamente va a ser mi hijo, porque esta iglesia a mí no me pertenece, le pertenece a Dios. Y esperemos que se levanten más. Es entregarle a Dios el control de nuestras vidas para que Él pueda obrar libremente en nosotros y pueda llevarnos a vivir, dice, una vida de rectitud. ¿Sabes lo que se refiere a esto? Hay una palabra más grande que esta, una palabra que no nos gusta escuchar. Se refiere a vivir una vida de santidad. De santidad. Eso es vivir una vida de rectitud. Porque el vivir en la carne, iglesia, y no en el Espíritu, ha llevado, escúchalo, a muchos pastores a prostituir el Evangelio. Esa es la verdad. Y a mí no me da temor decirlo. Y mira que subo las predicaciones en el Facebook y en el YouTube y en todos lados. No me da temor, porque esa es la verdad. En 22 años en el Evangelio ha llevado a muchos pastores a prostituir el Evangelio, iglesia, el no tener el Espíritu de Dios, a muchas ovejas, a muchas iglesias, a vivir como desordenadamente, a vivir como deshonestamente y fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estamos buscando un número, porque estamos buscando ser multitudes. Ay, les importa mucho salvar las almas. No, les importan mucho otras cosas, iglesia. Nosotros no queremos ser así. Yo no quiero ser así. Yo no quiero una iglesia así. No quiero. Yo prefiero poquitos, pero que estamos trabajando. Ya te dije, esta iglesia no va a crecer rápidamente. Y lo sé por el Evangelio que estamos predicando. Yo prefiero gente que sea guiada por el Espíritu Santo para que viva en obediencia a Él, en rectitud y en santidad. Amén, iglesia. Porque eso es lo que necesitamos, ser testimonios de aquel que vive y reina en nuestras vidas. Y hacia allá vamos a tender, iglesia. Si hay algo por lo que vale la pena luchar, si hay algo por lo que vale la pena esforzarnos, iglesia, es precisamente por esto. Por ser hijos de Dios que viven, por ser hijos de Dios, iglesia, que trabajan el Evangelio de Dios como debe de ser, bajo el control, bajo el cuidado, bajo la guianza y bajo el gobierno del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Mira, 22 años en el Evangelio, he visto pasar músicos, he visto pasar predicadores, he visto pasar servidores, he visto pasar pastores, muy talentosos todos ellos, excelentes al exponer la palabra, muy buenos motivadores, pero gobernados por la carne y no por el Espíritu de Dios. ¿Y sabes algo?
Hoy la gran mayoría de ellos se encuentran en dos opciones. Una, o apartados del Evangelio, a todos estos que yo he visto y que tengo uso de conocimiento, o están apartados del Evangelio. ¿Por qué? Porque cometieron algo que estaba fuera de la voluntad de Dios. O número dos, iglesia, están practicando doctrinas y enseñanzas fuera también de la voluntad de Dios. Esa es la verdad. Nosotros, o yo no quiero ser así, y no quiero que esta iglesia sea así. Hoy más que gente talentosa, las iglesias necesitan músicos, necesitan servidores, necesitan predicadores, hijos gobernados por el Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitamos ser, iglesia. Necesitamos dejarnos de gobernar por el Espíritu Santo, no por el pastor. El pastor no es tu dueño es el Señor. Tú necesitas sujetarte a la voluntad de Dios. Todos necesitamos sujetarnos a eso. Amén. Yo, y no me queda la menor duda, como te lo digo también, que muchos que estamos aquí estamos siendo reconstruidos y trabajados, al igual que yo. Yo estoy siendo reconstruido por Dios, porque a lo largo de mi caminar en Cristo he escuchado muchas cosas, pero el Señor ha estado trabajando conmigo, el Señor ha estado transformando mi vida, y yo sé que muchos de ustedes están haciendo lo mismo. Está trabajando en sus pensamientos, está cambiando las ideas que muchas veces sembraron en nosotros, ideas que están fuera de la voluntad de Dios. Y por eso tenemos que estudiar a profundidad el Evangelio y la palabra de Dios. Amén. No estamos exentos de caer, iglesia, ni estamos exentos de tropezarnos. Eso que nos quede bastante claro. Pero sí tenemos que comprometernos con Dios. Así que vamos a esforzarnos, iglesia, por comprometernos. Vamos a esforzarnos por acercarnos a Dios y vivir en su voluntad, por mantener avivado el fuego del don de Dios, dice la Escritura, que ha depositado en cada uno de nosotros. ¿Sabes cuál es ese don que ha sido depositado en ti y en mí? Porque muchos andan buscando los dones. ¿Sabes cuál es ese don? Es el Espíritu Santo. Ese es el don que depositó Dios en cada uno de nosotros. Y es al cual se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Esto es, mantén avivado el Espíritu. Es lo que te decía. Si tú fuiste sellado con el Espíritu, tú lo tienes ahí, pero puede estar apagado el Espíritu Santo. Y cuando tú empiezas a avivarlo y a relacionarte con Dios, lo avivas, y pasa lo que pasa con el vaso. Toda tu carnalidad empieza a quedar fuera, porque entonces tú empiezas a ser gobernado por el Espíritu de Dios. Aviva el fuego del don de Dios que está, en ti. No lo apagues. Nadie lo va a hacer por ti, le dice Pablo a Timoteo. No va a llegar alguien y va a orar por ti y va a avivar el fuego del don de Dios que puso en ti. No, dice, avívalo tú. O sea, tú lo tienes que hacer. No dice, ve con fulanito para que ore por ti y aviva el fuego. Dice, aviva el fuego del don que está en ti. Hazlo tú. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar en esto, hermanos. Nadie lo va a hacer por nosotros. Y la única forma de avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros es a través de la palabra de Dios. Si tú no te relacionas, definitivamente no vas a poder vivir el Espíritu. Seguirás viviendo en la carne. Y si eres hijo de Dios, tú debes de ser guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Yo te quiero preguntar para terminar lo siguiente: ¿cuántos anhelan verdaderamente, ahora sí, ser gobernados y controlados por el Espíritu Santo? Amén. Amén. Allá atrás empezaron a levantar la mano. Gloria a Dios. Este lado, la mayoría quiere ser de este lado, como que andan medio que quién sabe. Bueno, a lo mejor ya son gobernados por el Espíritu Santo, pero gracias a Dios yo también quiero ser gobernado por el Espíritu Santo, porque hay cosas en mí que todavía tienen que ser cambiadas, y sé que en cada uno de nosotros. Así que vamos a pedirle a Dios en oración que nos ayude, hermanos, a relacionarnos con Él, que nos ayude precisamente y que ponga en nosotros otra cosa que Él hace: el querer y el hacer por su perfecta voluntad. ¿Sí? El salmista le pide al Señor que le enseñe a hacer su voluntad. Y te fijas cómo Pablo en la carta a los Filipenses les dice esto que te acabo de decir: aviva el fuego del don, perdón, eso es Timoteo. Le pide que ponga en nosotros el querer y el hacer por su perfecta voluntad. Dos cosas diferentes en tiempos diferentes, pero en el mismo sentido. Esa es la palabra de Dios, que es hermosa y es perfecta. Así que yo te pido, iglesia, que empecemos a trabajar en esa dirección, que empecemos a hacer un análisis en nuestras vidas y podamos reflexionar en cómo es que necesitamos nosotros relacionarnos con Dios para que ya no actuemos en nuestra carne, y muchos problemas en nuestras vidas definitivamente se van a acabar, porque vamos a estar actuando por el gobierno y bajo el gobierno del Espíritu Santo. Amén. Yo le voy a pedir al hermano René que pasa el hermano René, y yo le voy a pedir que él haga una oración
Hoy sentí la necesidad de invitarle y decirle, hermano, al final te voy a pedir que hagas una oración y que el Señor y el Espíritu Santo nos dirija en esa dirección. Amén. Gloria a Dios. Incline su rostro, hermano. Vamos a orar. Vamos en una actitud de adoración y de oración, de respeto, de entrega a Él. En lo que Él nos ha hablado, nos ha dado en esta mañana ese alimento sólido, fuerte, lleno de verdades a nuestra vida, que aunque la palabra es fuerte, que así debe de ser, que aunque la palabra es de verdades irrefutables en el Señor, que esto debe de continuar en nuestras vidas para que seamos cada día mejores. Es necesario, hermanos, que sigamos adelante en este proceso de enseñanza, en este proceso de entender que para nuestro espíritu, para nuestra alma, es necesario que oigamos y entendamos lo que el Señor habla por medio de sus siervos, y en este caso nuestro pastor Ricardo. Gracias, Padre, te damos por toda la enseñanza, mi Dios, recibida, por todo tu amor, por toda tu misericordia, porque cada día, oh Dios, nos sustentas en la verdad, nos haces entender, nos incomodas y nos haces ver la realidad de nuestra vida, Padre. Aunque nos duela, mi Señor, soy el primero, mi Dios. Henos aquí, mi Dios. Aquí estamos, Señor. Síguete manifestando nuestras vidas, Padre. Síguenos dando, Padre, cada día, Padre, de tu enseñanza, Padre, de tu conocimiento, mi Dios, porque todo esto, Padre, nos enseña a vivir conforme a tu voluntad, Padre. Queremos, Señor, ser verdaderamente, pues, hijos tuyos, mi Dios. Pero para eso, Padre, necesitamos entender, Padre, que estamos viviendo conforme a tu voluntad, mi Dios, y que tu Espíritu, Padre, sea en nosotros cada día, Padre, manifestándose, mi Dios. Ese don hermoso, Padre, del Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos, Padre, como lo dijo nuestro pastor en la enseñanza, en la predicación, como lo dice tu palabra, avivar ese fuego, Padre, en nuestras vidas, mi Dios. Oh, Padre, queremos ser, Padre, partícipes, pues, Señor, cada día, Padre, de las verdades de tu palabra, Señor. Queremos conocer más y más, Señor, de ti, Padre. Queremos ese conocimiento, Padre, que nos llene y que nos haga ser, Señor, verdaderos hijos tuyos, soldados, Padre, que salgamos, Señor, a enseñar y a darles a aquellos de tu verdad, Padre, para que sean verdaderamente libres como nosotros lo hemos sido, Padre. Padre, necesitamos, Señor, vivir, pues, Padre, lo que predicamos, Señor. Necesitamos, Señor, cada día, Padre, ser enseñados, ser confrontados a tu verdad, Padre, a esa enseñanza, Padre, que es tu verdad, mi Dios. Queremos, Señor bendito, que tú sigas, Señor, poniendo en nosotros el pensar, el actuar, el hablar, Padre, para ser iguales a ti, mi Señor, parecidos a ti, Señor, andar, caminar, Señor, ser y pensar como tú, Señor, ser como tú, Dios, ser luz, Padre, en medio de las tinieblas, Padre. Queremos ser, pues, Señor, verdaderamente guiados, Padre, por el Espíritu Santo. Pero para eso, Padre, sabemos y necesitamos, Señor, cada día, Padre, esforzarnos, Padre, esforzarnos, Señor, cada día más, buscar de ti, Padre, en la intimidad. Pon, Padre, pues en nosotros el querer como el hacer, mi Dios, en tu preciosa y santa voluntad, Padre. Que queremos eso, Padre, porque queremos eso cada día, hacer tu voluntad, Padre. Enséñanos a vivir, Padre Santo. Enséñanos a andar, Padre, conforme a tu voluntad, Padre. Queremos ser diferentes, Señor. Queremos ser como lo dijo nuestro pastor, como lo dice en tu Biblia, Padre. Queremos ser esa sal de la tierra, Padre. Lámpara, Padre, que alumbre, Padre, a cada ser viviente, a cada persona, Padre, que tú nos mandes, Señor.
que tú nos pongas al frente, Padre, ser dignos de ti, Señor, y poder llevar a tus pies a esas almas, a cada cautivo, Padre, que se encuentra en esta tierra, Padre, porque hay mucha necesidad, Padre. Perdónanos, Padre, que a veces, Padre Santo, ignoramos, Señor, vemos al hambriento, vemos al descalzo, Padre, vemos a aquel que necesita, Padre, en la calle, en el trabajo, Padre, cada día en el andar de nuestra vida, mi Dios, vemos la necesidad y a veces, Padre, ignoramos, Señor, esa necesidad. Ayúdanos, Padre, a ser más sensibles a tu voz, al Espíritu Santo, a la necesidad, Padre. Hemos sido llamados con un propósito santo, con un propósito, Señor, hermoso, Padre, y grande, Señor. Ser soldados, Señor, ahí por los cautivos, por aquellos que no han conocido de ti, Padre, de tu palabra, Señor. ¿Qué estamos haciendo, pues, Padre? Perdónanos, Padre, por ser negligentes, Señor. Perdónanos, Padre, por seguir siendo siervos inútiles, pero lo seremos, Señor, hasta que tú, Señor, nos lleves a esa perfección, Padre Santo. Por lo tanto, Padre, seguimos siendo pecadores, Señor. Perdona, pues, Padre, toda debilidad, toda iniquidad, toda concupiscencia de nuestra parte, Señor. Aquí estamos, Señor. Seguimos en este mundo, Padre, pero que tu presencia, Padre, que tu presencia, Señor, siempre, Señor, esté en nuestras vidas, Padre. Gracias por ello, Señor, porque te sentimos, Señor, cada día, Padre. Te sentimos, Señor, sentimos esa presencia tuya, Padre, nosotros. Cuando estamos, Señor, siempre, cuando salimos en victoria de cualquier situación de nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sentimos, Señor, cada día, Padre, tu presencia, Señor, en cada triunfo, Padre, en cada victoria, Padre, en cada situación en la cual nos sacas vencedores. Por lo tanto, Señor, cómo no seguir adorándote, cómo no seguir haciendo tu voluntad, Padre. Por eso, Padre, queremos ser verdaderamente, Señor, benditos, aquellos, Señor, aquellos a los que tú has llamado, Padre Santo, no engañando, no mintiendo, siendo siempre, Señor, siempre siendo verdaderamente, Señor, aquellos hijos tuyos, Padre, en los cuales, Padre, no tengamos y no tengas tú de qué avergonzarte de nosotros, Padre. Ayúdanos, pues, Señor, cada día, Padre, a hacer tu voluntad, Padre, a estar, Señor, cada día, Padre, en tu casa, Señor bendito, haciendo ese pequeño sacrificio, Padre, de venir a tu santa casa, Señor, a seguir siendo enseñados, Padre, en el Evangelio, Padre. Que no es lo mismo, Padre, estar en la casa que estar aquí, Padre. No permitas, Señor, que el enemigo, Señor, nos engañe diciéndonos que lo que estamos haciendo, Señor, en la iglesia lo podemos hacer en la casa, Padre. Eso es mentira, Padre. Eso es mentira, Padre, porque tu palabra, Señor, con amor nos dice, Padre, que es mejor que habitemos los hermanos juntos en armonía en tu casa, Padre, porque aquí, Señor, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Padre. Y queremos, Señor, entender todos estos principios de tu palabra. Ayúdanos, pues, Señor, a entender, Señor. Danos, Padre, cada día el discernimiento, el discernir de tu palabra, Padre, para hacer lo correcto, para estar en tu voluntad, Señor, para poder, Señor, ser cada día dignos de ti, Señor, a buscar cada día esa santidad, Padre, para que toda nuestra carnalidad, Padre, para que todo lo sucio y perverso salga cada día, Padre. Enséñanos a estar, Señor, de rodillas, Padre, en nuestro hogar, Padre, allá en la intimidad de nuestra casa, de nuestros trabajos o en cualquier momento que tú nos pongas y nos dispongas, Padre, estar buscando cada día de ti, Padre, y nuestro vaso, Señor, rebose de gozo, de alegría en el Espíritu Santo, Padre, y que todo lo sucio, Padre, salga de nosotros, Padre, como el ejemplo que nos ha dado y nos ha enseñado nuestro pastor, Señor, del vaso y el aceite con el agua, Padre. Que sabemos, Padre, que lo santo y lo perverso no se mezclan, Padre. Tu palabra nos enseña y nos dice, Padre Santo,
que no podemos agradar a los jefes, Señor, que no podemos estar con un pie en el mundo y un pie aquí en la iglesia, Padre, en tus caminos, Padre. O somos fríos o somos calientes. Por lo tanto, si somos tibios, nos vomitarás de tu boca. Lo dice tu palabra, Padre. Sí, Padre, la palabra es fuerte, pero es mejor, Señor, a perdernos, Señor. Es mejor, Señor, que nuestras almas entiendan y comprendan en el Espíritu, en el discernir lo que es bueno para nuestras vidas hasta el fin de los días, hasta que tú nos llames, que perdernos, Padre, por un simple y miserable plato de lentejas que son el pecado y el coquetear con el mundo. Ten misericordia de nosotros, sigue teniendo misericordia, Padre. Ayúdanos, Dios, a hacer, pues, Padre, tu voluntad, a entender cada día lo que nos conviene, Padre. A cada día, Señor, entender, Padre, lo que nos has dado, Padre, el día que tú hiciste morada en nuestros corazones, el día que decidimos y que decidiste, Padre, hacer un trono ahí en nuestro corazón y guiar cada una de las áreas de nuestra vida, Padre. Es nuestro deseo, Padre, que tú seas nuestro capitán, nuestra brújula, nuestra guía en toda y cada una de las áreas de nuestra vida y en lo que decidamos, Padre. Que seas tú siempre el centro, Padre, y tu palabra el alimento, Padre. Gracias, pues, Padre, por tu palabra y por todo lo que le has dado a mi pastor, Señor, y a esta iglesia hermosa, Padre. Estamos, pues, en tus manos, Señor. Queremos seguir adelante, Padre, en tu voluntad, Padre. Gracias, Señor. Una vez más, a ti la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Padre. Ayúdanos, pues, Señor, a buscar cada día más lo puro, lo santo y lo hermoso, Padre, en tu presencia, en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Yo quiero decirle algo, hemos sido llamados a vivir de una manera diferente, iglesia. Hemos sido llamados a vivir con un compromiso diferente al resto, a aquellos que no han aceptado a Cristo en su corazón. Es un compromiso, sí, más fuerte, es una responsabilidad más grande, sí, pero que tiene también un galardón muchísimo más grande que cualquier otro. Así que yo le invito, iglesia, a que juntos, sí, como siempre le digo, no solo seamos cristianos dentro de la iglesia, al contrario, seamos cristianos allá afuera, donde todas las personas no ven, porque quien representamos es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, iglesia, vamos a hacer una oración para despedirnos. Inclina tu rostro. Padre, yo te doy gracias nuevamente por la bendición que tú me has dado, Señor, de poder compartir el Evangelio un día más, Señor. Eso es lo que llena mi vida de gozo y de bendición, Señor, poder hablar las verdades de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que, Padre, tú lleves con bien a cada uno de mis hermanos, Señor. Que, Señor, tú nos tengas, Señor, bajo tu protección, bajo tu cobertura, bajo tu cuidado, pero sobre todo, Señor, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, para poder comportarnos conforme y de acuerdo a lo que es un hijo de Dios, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. Bendigo esta congregación, bendigo este lugar, bendigo la vida de mis hermanos, Padre. Y te pido, Señor, que aunque nos vamos de este lugar, Señor, tu presencia nos acompañe, guardando nuestro entrar y guardando nuestro salir, Padre. A ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.